Verás, primero esto comienza con el error financiero que te había dicho, que es comprarse un carro nuevo. O sea, si no te vas a comprar un carro nuevo de contado, no vale la pena. Mm, Te explico un poco más adelante por qué. Pero cuando sí, sí. nosotros nos vimos en la necesidad en pandemia de adquirir un auto nuevo, teníamos que viajar al médico, hacer ciertos controles y llegó un punto pues donde a los familiares estar diciéndole, oiga tío, oiga tía, oiga papá, oiga mamá, acolite con el carro para allá, pues algunos también estaban asustados de la pandemia, entonces el interactuar con nosotros, pues estábamos Claro, aterrados, había ¿no? esa complejidad. Entonces nosotros con mi esposa habíamos, desde que nos casamos, incluso un poquito antes, ella ya trabajaba un par de años, yo todavía seguía estudiando, pero ya recibía ingresos del YouTube, habíamos generado unos fondos de ahorro. Sí, Chévere. no eran exagerados, estamos hablando de unos $7,000, pero que habíamos construido con nuestros ahorros juntos. Creo que eso es algo fundamental en mi caso. Yo siempre digo que sin mi esposa yo no hubiera llegado a ningún lado porque vas de la mano con alguien que construye objetivos, ¿no? Tampoco va a decirle a todo el mundo cásese o no se case, porque es una decisión muy personal, pero creo que si encuentras esa persona que te ayuda a construir, a elevar, como yo lo hice, pues te ayuda a ser mejor a ti, Enhorabuena. sí. Entonces, construimos este fondo de ahorros, teníamos esa cantidad de dinero, el fondo de YouTube había llegado, yo había recibido los décimos de mi trabajo y los había metido, guardado todo ahí. Yo, eso suelo bromear con mi esposa de que a los décimos o a los bonos o a todo esto que cuando yo trabajaba jamás les vi porque todo se iba a ahorros y creo que es una excelente decisión, ¿sí? Siempre se iba a ahorros o a tratar de pagar deudas. Pero qué bien, Sí, qué bien. pero no, créeme, estaba tentado de salir corriendo a comprarme un PlayStation. Suele pasar. Sí, pero bueno, entonces lo que ocurrió fue que nosotros, a raíz de que pues los familiares estaban un poco incómodos en esto, dijimos un rato, nos sentamos, veámonos un carro, ¿sí? En la pandemia, comprarnos un carro con esa cantidad de dinero hubiese sido increíble usado porque como la gente estaba en la necesidad de financiamiento, pues habían abaratado mucho los Puedes costos. encontrar una buena opción. Pero ¿qué pasaba? Tenía un problema gigante. Yo era un inútil con los carros. O sea, tú me ponías al carro y yo le ponía la llave y ya el carro ya estaba, o sea, ni siquiera aprendía nada. Entonces no sabía, o sea, tenía la licencia porque hace unos 10 años más o menos yo obtuve la licencia con el curso, pero jamás toqué un carro después de ese curso. Claro, no aplicabas. Sí, entonces no, y el curso de un mes no te va a dar toda la experiencia que necesitas para manejar bien. Y además de eso le tenía terror al carro. Entonces, cuando vimos un par de carros usados, pues yo no podía ni prenderles. Con decirte que cuando fuimos a ver el carro nuevo, nosotros le pedimos a un familiar que nos dé probando, porque yo no podía manejar bien. Entonces, esa era la cosa, que yo iba recién a aprender con el carro nuevo. Porque coger un carro de otro familiar para estar ahí dañándole, yo Moneando, sí, claro. no quería endeudarme, prefería en algo mío mismo dañar. Entonces, bueno, buscamos el carro, nadie nos daba crédito. ¿Por qué? Porque yo tenía ingresos en ese momento por alrededor de unos, bueno, familiarmente estábamos casi a cerca de 4,000 mensuales. O sea, entre los dos, y éramos los dos, los gastos no eran tanto, entonces yo le decía a mi esposa, ay, no sabe que así nos van a dar créditos y vea cuánto estamos ganando. Llegamos al banco, negado. Llegamos al banco, no tiene historial crediticio. Llegamos acá, nada. Nos fuimos con la concesionaria, o sea, nos decían, no vayas donde la concesionaria, es que la concesionaria no sacas crédito directo. Hablamos, le dijimos, no quiero crédito directo del carro, quiero crédito con una institución financiera. Y a la final, como a ellos les conviene que tú tengas el pago, porque les van a pagar a ellos, Claro. te consiguen un crédito con unas buenas condiciones. Ahí yo me acuerdo que sacamos con una entidad financiera que confió en nosotros, no sé cómo sería la evaluación, pero seguramente por la intercesión de la concesionaria, nos financiaron un crédito vehicular. El carro prendado, con rastreo satelital y con seguro, o sea, casi total debíamos como unos $15,000. Pero
teníamos ingresos suficientes para pagar, para darnos lujo, para guardar un poco de dinero también, creamos un fondo de ahorros. Nuevamente a partir de eso, en la época de vacas gordas que fue la pandemia, sé que para mucha gente no fue una buena época, pero creo que yo de haber previsto de los canales de YouTube, de todo esto, de sobre todo también de ir guardando un poco desde antes, para mí al menos fue un plus en ingresos, porque en salud, bueno, sí, o sea, el susto era Claro. terrible. Eso me hace acuerdo a una historia de la Biblia, de hecho, que es súper interesante, ¿no? Porque te habla de que muchas veces habían estas épocas de escasez, pero claro, la escasez era durante periodos muy prolongados. ¿Y quién sobrevivía o quién se hacía de las tierras o quién generaba como millones en esa época? La gente que ahorraba y la gente que tenía suficientes recursos como para jugar a diferentes juegos con ese dinero ahorrado con la gente que no lo hizo. Entonces mira que, o sea, bueno, consciente o inconscientemente, ese hábito que tuvieron junto con tu esposa, que, que si no lo hubieran hecho, No, quién sabe dónde nos quedábamos ese claro, rato, porque a la final no teníamos nada. O sea, sí, bueno, nuestros papás nos colitaban, pero nosotros ya éramos una familia aparte, ¿no? claro, claro, Y ya cuando tú o te independizas o te casas, pues ya no es que eres el hijo de tal persona, eres ya el señor, la señora o el tal. claro. Entonces, bueno, con eso nos dan este crédito, creo que lo pagamos unos 5 meses, más o menos puntualito. Yo, bueno, de hecho jamás me he atrasado desde hace unos 7 años en créditos, en deudas, en responsabilidades, jamás en ese tiempo. Antes de eso sí me atrasaba con los planes de celular, pero después de eso ya no. Entonces, ¿qué pasó? Que gracias al endeudamiento y al buen pago, el buró de crédito había Se subido disparó. full, o sea, y me veían como un cliente triple A porque sobre todo, o sea, no tanto por mis ingresos, sino por mi puntualidad en los pagos referentes a la cantidad que era. Entonces, me llaman, yo me acuerdo que fue el Banco del Pacífico. No, el primero fue el del Pichincha, pero tuvimos un inconveniente con el Banco del Pichincha que ahorita realmente no le tenemos tanto movimiento a ese banco porque realmente nos afectó bastante en pandemia un movimiento bancario raro, que hubo muchos, ¿sí? De personas que se perdían las cuentas. Movimientos aleatorios Sí. y menos billete. Entonces nosotros perdimos ahí una partecita, entonces por eso no, o sea, era como que ese resentimiento al banco, así que no confío en el banco Pichincha, no digo que es malo, pero por lo menos digo que yo al menos no lo uso tanto. O sea, yo lo uso ya porque me toca, porque es el banco que todos usan para Más, hacer, sí, sí, sí. pero no es que es mi banco principal. Me llamó el del Pacífico, me dicen, vea, tiene una tarjeta preaprobada, es de este cupo chiquitito de 600, 700 dólares más o menos, tiene esto, tal, yo, bueno, hagamos esta investigación y fue mi primera tarjeta de crédito. Ahí es lo que te comentaba, que me saqué esa pequeña refri y dije, a ver, ¿cómo son los diferidos? Eran unas promociones que nos venían un set de cuchillos Ya. junto con la refri chiquita. Entonces dije, vamos. Y de ahí dije, sí, o sea, la tarjeta de crédito para esto sería chévere, porque antes de eso, cuando recién nos casamos, antes de tener tarjetas, antes de tener trabajo, yo sí tenía ingresos en YouTube, me compré la refrigeradora de la casa. O sea, mi mayor orgullo es la refrigeradora porque fue como el primer electrodoméstico que yo me compré. Eh, eh, y esa vez yo pagué como 600 en efectivo. O sea, incluso me dio miedo, estaba por las Naciones Unidas, recuerdo, bajé, saqué el efectivo y era asustado de correr. ¿Por qué? Porque si pagaba con la tarjeta de débito, que el recargo, que esto, que entonces, bueno, Claro. ya nada. Y ahora a ver que ahora podía adquirir eso a cómodas cuotas, ya no tenía que estar llevando todo el costo de esa refri, sino pagando no sé cuánto, creo que costaba unos 200 dólares y yo pagaba por el diferido, sin intereses, eso sí, sin intereses, como 10 dólares mensuales, 12 dólares mensuales. Entonces, bueno, salió ese diferido y aprendí, le usé la tarjeta, me subieron el cupo automáticamente, poco a poco, yo nada, o sea, no, ni siquiera le llamé al banco y le dije, vea, súbame el cupo, me subió. Seguía entonces con la deuda de la tarjeta, seguía con la deuda del carro en este caso. Todo marchaba aparentemente bien. Exactamente. Y recuerdo, 15 días antes de lo que finalice mi trabajo, de que finalice este año, y yo digo que ya la vida me pone en este hueco, es como que en esos 6 meses fue terrible. Mi abuelo fallece en noviembre, me sacan en diciembre del trabajo, en enero
nos había ingresado apenas la liquidación del empleo y estábamos con las justas para poder subsistir y pagar las deudas. En febrero fallece mi otro abuelo. Wow. eh, y o sea, estábamos, pero Chuta, claro, toda la familia muy golpeada. sí. Y no se me ocurrió otra idea que aceptar unas tarjetas del Banco Diners Club del Ecuador. O sea, en ese periodo de tiempo se estaba como que muy emocionalmente afectado. O sea, yo no lo entendía hasta ahora, pero estaba mal. O sea, estaba tan mal que el día que falleció mi abuelito, en noviembre, yo todavía trabajaba. eh, no fui a pasar con la familia, al velorio, ni nada así. Me quedé trabajando. O sea, la ley me decía que podía sacar todo, pero yo no. Incluso mi jefa y me dijo, pero tendrías que estar allá, ¿no? Y yo, no, me siento mejor acá. Wow. Y ella no hizo esfuerzo por decirme, No, pues no, lindo, gracias. Qué sí. honradito. Entonces, y pensando que claro, eso les iba a agradar a ellos, ahora veo que realmente no entregues tu vida. Bueno, No, no, pues sí, sí, exacto, es un tema. volvamos a la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, llegamos con la Diners Club. Me dicen, bueno, verá, es que el plan de millas y todo. Yo en el Banco del Pacífico no había aceptado las millas porque realmente no le veía tan conveniente, pero sí es una muy buena tarjeta para los movimientos. Y el seguro de desgravamen que te ponen, pues no es muy alto. O sea, para mí al menos era manejable y también para los montos que estaba manejando, listo. Entonces digo, bueno, vamos a sacarle el jugo a la Diners Club. Vamos a sacar, ¿por qué? Porque te venden ese prestigio, esa exclusividad, que las entradas de los aeropuertos, que esto otro. Entonces yo caigo en la publicidad, en el En esa marketing. trampa, ajá. No digo que es mala tarjeta, pero por lo menos cuando te pones, hay un comentario que me dejaron en un video, no ha sido un mundo sin límites. Es que no ha sido, o sea, si tienes límites. Buenas. Entonces fue súper bueno ese comentario, le definió bien a la Diners. Como te digo, no creo que es mala, creo que si tú vas a gastar sobre unos 600 a 700 mensuales con la tarjeta es súper buena y no te vas a salir de Ecuador y no vas a viajar al exterior, es excelente, pero no se ajustó a mis necesidades. Pero yo acepté ese combo Diners, 3 tarjetas, que los planes de recompensas, reuní millas y entonces aprendí a darle el movimiento y ahí fue cuando empecé a dejar de tenerle verdaderamente miedo a la tarjeta porque a la tarjeta que yo le tenía, la del Pacífico, y bueno, eso es con todas, la tenía guardada ahí en un cajoncito. Y solo la sacaba, y de hecho solo la saco cuando las voy a usar. O sea, si no la saco, si no sé qué voy a usar, no la saco. Preferible guardadita. Sí, esa es mi regla. Entonces, cuando tengo esas 3 tarjetas, ya les doy uso, pero solo le daba uso a la Diners y a la Discover. La otra que me dieron en una Titanium, le tenía parqueada ahí, que la primera vez que lo usé fue el mes pasado. O sea, ya no sé cuántos años que estuve con esas tarjetas ahí, sin uso. Entonces, bueno, llegamos a ese punto y ya las tarjetas me sirvieron todos los meses. Por ejemplo, yo no es por hacerle publicidad a la corporación favorita, pero todos los meses iba al super aquí porque los precios, cuando cambias ¿cómo digo? Tu capacidad adquisitiva Ujú. en ese local son súper buenos. Y sobre todo te aceptan la tarjeta de crédito. Mm. Entonces también te genera millas y bueno, quería aprovechar, compraba Bueno, y luego pagas al y luego contado. pagaba al contado, o sea, nunca sacaba más de lo que podía pagar. Claro. Y ya una vez pagado, pues lleve esas millas a la casa, separe el dinero, a veces con mi esposa al inicio lo hacíamos en sobrecitos, así que sacábamos el efectivo en sobrecitos, Wow. luego ya en cuentas diferentes del banco, o sea, esta cuenta va para pagar tarjetas, esta va para ahorros, esta va para ocio, esta va para recibir pagos. Perfecto, entonces tenemos todo eso. mm, Ando bien con las Diners Club, pero no les aprovecho. Pago 2 años consecutivos del plan de recompensas y este último año pues me llegan y me dicen, ¿sabe qué? Pues ahora le cambiaron las condiciones para las salas VIP, para los accesos, para no sé qué y esto, y o sea, un montón de cosas. Y yo digo, pero ya estoy pagando más de $50 por el plan de recompensa al año. Me fui, le cancelé y me llaman a los pocos días del Produbanco y le dice, vea, tengo una tarjeta de usted de 5 cifras de cupo. No, gracias, porque pensé que era una estafa, como están un montón de estafas en estos días por Sí, teléfono. De hecho, vamos a sacar, un video. sí, en el YouTube, no sé si ya lo publicaremos, pero para cuando esté el podcast, pero ahí chequenle porque vemos cuáles son los tipos de estafas en teléfono que te están llamando, ¿no? Mm. Y no le hice caso. Luego me lleva un correo, ahora sí oficial del Produbanco. Y me dice 5 cifras, o sea, imagínate que yo podía comprarme un carro nuevo con esa tarjeta.
Yo digo, wow. O sea, ¿qué nivel he llegado con el historial crediticio para que me ofrezcan? El Produbanco ya venía ofreciéndome tarjetas de años anteriores y yo le decía, no, gracias, no, gracias, no, gracias. Pero ahora, de pasar a que en ese carro no te den el crédito porque no tienes historial crediticio, a que los bancos te estén rogando, vea, tome el crédito, vea, tome el crédito, tome la tarjeta, tome esto, es por la construcción. Y si te fijas, no fue inmediato, ¿no? Hay personas que dicen, ah, no, pues tengo mi tarjeta de crédito, ya al mes quiero tener un crédito de 6, 7 cifras. No va a Claro. pasar. Sí, el banco evalúa muchas cosas, si eres un buen cliente. Sobre todo los datos, ¿no? De ingresos. Exactamente. Entonces, si una vez que tú construiste esta historia, el crediticio, pues chévere. Y eso es algo que me hubiera gustado saber a mis 22, 23 años. Porque hubiera sacado alguna tarjeta de crédito garantizada, le hubiera dado uso a la tarjeta de crédito y para cuando ya tuve trabajo, los bancos me hubieran estado así como ahorita rogando para darme financiamientos. Entonces, como ves, la tarjeta de crédito pasó de ser esa cosita que le tenía miedo, terror, a ser una herramienta que me ha permitido acceder a financiamientos. Porque ahora, por ejemplo, si yo quiero, no sé, digamos, financiarme para poner una empresa, siempre la mejor opción es tratar de tener ya el negocio hecho antes, o sea, tener números, tener todo, ingresos, incluso una salida si es que no te da, tener ya todo ese plan de negocios listo, no decir, ah, es que me voy a sacar un crédito, me pongo la cevichería y a ver si me va bien, no, o sea, ya tienes que saber que te va a ir bien. Ujú. Y ahora yo puedo ir y solicitar ese financiamiento. O sea, el plan de negocios de muchas cosas ya las tenemos. Nos hemos limitado un poco en estos últimos meses por los temas pues, de riesgo país, de conflicto armado interno. Entonces puede afectar un poquito, pero ya financiamientos vamos y seguramente nos los ofrecen y nos entregan.